trabajar el dolor es empezando por una buena historia clínica. En la historia es muy importante determinar el tipo de dolor, si es agudo o crónico, y aparte de ese tipo de dolor, pues si es dolor articular y muscular, que como habíamos comentado, normalmente desde los años 80 la Organización Mundial de la Salud ya dice que es la acupuntura totalmente eficaz. La evidencia científica de las publicaciones han consolidado este concepto del tratamiento del dolor, sobre todo en dolores difíciles como pueden ser el dolor posoperatorio, el dolor visceral, el dolor por diferentes tipos de neuralgia como puede ser la neuralgia del trigémino. El tratamiento es sencillo desde el punto de vista a nivel para el paciente y agradable, porque simplemente es buscar esas ramas del dolor después de hacer un buen diagnóstico que están afectadas y mediante pues estas agujitas muy finas, que por eso la palabra de neuroestimulación es lo correcto, porque tú estimulas un nervio periférico y en algunos casos es importante aplicar, si se necesita, un aparato eléctrico con una frecuencia muy baja, entre 2 y 10 hercios si son dolores crónicos, porque el resultado mejora mucho. Así podemos tratar pues, la cadera, el codo de tenista, diferentes articulaciones. Como les he comentado, también en el dolor visceral es muy eficaz porque realmente estamos hablando de una entidad muy difícil, como sería el tratamiento del dolor, que realmente pues, dentro de la especialidad de la medicina son situaciones muy difíciles que a veces no tienen una estructura orgánica dañada y el paciente siente dolor, porque nos olvidamos a veces del dolor emocional, que es el sufrimiento que produce, y muchas personas lo que quieren ver es una fractura para identificar que esa fractura les produce dolor. El problema viene cuando te duele la espalda o otro lugar del cuerpo, te hacen una prueba de imagen, sigues teniendo dolor, pero no hay un correlativo orgánico, sino que es un dolor funcional. Y el dolor es muy complejo por ese componente emocional que tiene también, que es el dolor talámico. En estos casos que estamos hablando de esta alteración funcional, a veces hay que buscar la causa orgánica. Por supuesto, si tiene una causa orgánica, pues diferentes especialistas o los han derivado antes o visto que hablamos de casos, por ejemplo, la prostatitis. Estamos hablando de casos del dolor posquirúrgico o estamos hablando del dolor posherpético, una neuralgia posherpética que deja un dolor residual, que en teoría tenemos pocas herramientas porque los fármacos con la escalera de la OMS que conocemos a veces son insuficientes o el paciente después de tomarlo durante un mes pues le dice que no es suficiente, ¿no? Es muy interesante primero trabajar dentro de la unidad del dolor, como aquí lo hacemos, con los profesionales que llevan dolor. Tenemos una relación directa porque a veces tratamos a un paciente también desde el punto de vista de que él, por ejemplo, elige esta opción terapéutica porque también es una elección de muchos pacientes y después de pues, un tiempo razonable decimos, bueno, hacemos este esquema de tratamiento y si no va bien, pues igual necesita una infiltración de un nervio como puede ser el ciático o el nervio pudendo, de un dolor, como hemos dicho, de próstata o de un dolor ciático, de una ciatalgia que se irradia o que se alarga en el tiempo, más de 3 meses, y para evitar que el paciente cronifique esto, pues es bueno tener estas otras herramientas y además conocerlas. Hablo de infiltraciones, podría ser radiofrecuencia. Si estamos hablando a nivel de traumatología, lo mismo. Una cosa es tratar la inflamación y la degeneración de una articulación, pero si hay que ir a una prótesis, pues es bueno tener esa relación con el profesional, igual con otros tipos de articulaciones o con otros tipos de especialistas compañeros que comprenden perfectamente lo que le está ocurriendo al paciente. La acupuntura puede ayudar mucho a sobrellevar el tratamiento oncológico y realmente el tratamiento oncológico produce una fatiga extrema, produce problemas con el sueño, produce falta de apetito, a veces digestiones difíciles y en el mayor de los casos o en algunos casos, según el tipo de tumor que tiene el paciente, produce bastante dolor. Ya hemos comentado que el dolor, y esto sería el dolor oncológico, es un tipo de dolor un poco diferente, pero realmente la acupuntura ha demostrado que es muy efectiva porque dentro del proceso bioquímico que produce y de los neuroestimuladores que se segregan, se ha visto que el aumento de sustancias antidolor, antialgógenas, aumenta mucho a nivel en sangre y esas son las publicaciones que han hecho en las revistas de alto nivel como puede ser la revista Cáncer o la revista Journal of Oncology. Las recomendaciones, si pueden mirarlo en lo que
el Servicio Nacional de Salud americano lo recomienda, está traducido a 35 idiomas. Las recomendaciones para utilizar la acupuntura está incluida actualmente en 17 guías clínicas para mejora de estos efectos secundarios de la quimio y de la radioterapia, y hacen que mejore la calidad de vida del paciente día a día, porque se ha visto que el estímulo que tiene sobre el efecto antiinflamatorio, el efecto que tiene antiemético, porque mucha parte de la quimioterapia, aunque ya está muy controlado, produce muchas náuseas y vómitos en los pacientes y un malestar general que afecta mucho su calidad de vida. Es un efecto también importante que tiene en el sueño, en el descanso. Y lo que es muy importante, y ahora pues se está trabajando mucho en el concepto integrador, de que estos pacientes mejoran mucho con no solo estas pautas que damos en el trabajo de la acupuntura, sino las pautas de la alimentación, que normalmente por eso se llama en muchos ámbitos que hemos comentado Integrative Medicine o medicina integrativa, que es una línea que empezaron a trabajar en Estados Unidos con grandes libros de referencia en las mejores facultades, ideado por un médico de allá que se llama Raquel, y realmente se ha publicado ya últimamente que el paciente mejora en una situación difícil cuando se interviene desde varias terapias. O sea, la alimentación sería muy importante, sería el descanso, el ejercicio, y todo esto suma en la calidad de vida del paciente. Es un hecho cierto y probado que las personas que tienen problemas en la fecundación, parece ser que las últimas estadísticas dicen que entre el 12, 15 y algunas revistas hablan hasta el 20% de parejas que no tienen ninguna, no se encuentra ninguna alteración ni en el hombre ni en la mujer y no consiguen un embarazo. En los años 90 empezó una escuela americana que depende de la Harvard, que se llama, en Boston, que se llama Boston Fertility. Era en los años 90 cuando empezó a hacer, como lo llamaban, el ciclo de la fertilidad. Ahí empezaron de manera sistemática a introducir, pues igual que la estimulación ovárica, pues empezaron a introducir lo que eran las técnicas de acupuntura. Este año han celebrado todas las publicaciones de los embarazos con éxito que han tenido y han llegado, pues dicen, a 260.000. Entonces, desde el año 90 hasta ahora, que estamos en el 2024, las publicaciones han sido en aumento y el interés por incluirlas en centros de fertilidad también ha llegado a España. Los grandes centros de fertilidad que conocemos a nivel de marcas comerciales, ninguno es ajeno a que la acupuntura ayuda, porque realmente cuando la han introducido han visto mejora en las pacientes. Y lo bueno de esto es que no se trata de sustituir ningún tratamiento, sino la palabra, pues como has dicho, es acompañar o complementar. El ginecólogo especialista en fertilidad hace su recorrido y su tratamiento dependiendo si la persona tiene pues la hormona antimuleriana baja o si esa persona tiene las hormonas, las tiene no en cifras adecuadas. Entonces la acupuntura ha demostrado que regula muy bien el eje hipotálamo hipofisario. Entonces al regular muy bien el eje hipotálamo hipofisario, el efecto que produce tanto a nivel sistémico del cuerpo, a nivel hormonal, como a nivel local, de mejora de la vascularización de la arteria uterina, mejora bastante el espesor del endometrio, y esto me ha gustado porque aquí, como hablábamos antes de colaborar con otros profesionales, los profesionales han podido ver que una persona que viene a la acupuntura y están en este periodo de estimulación, un aumento del endometrio importante que puede llegar a 11-12 milímetros, y han quedado bastante sorprendidos. Quiero decir que es una cosa muy fácilmente acompañable, demostrable, y que llena de satisfacción, pues sobre todo a esas personas, ¿no? También es importante aclarar que en realidad uno puede pensar, y alguno lo dice, ¿no? He venido aquí y la última persona de aquí, de San Sebastián, que quedó embarazada, además una persona muy científica, y me dijo, he venido porque me lo han recomendado y lo he leído, pero no tengo ninguna fe. Entonces, como era una persona científica, le dije, bueno, la fe es mejor que la dejes fuera, y dice, pero bueno, lo voy a probar porque lo han leído dos compañeras mías en internet y porque ya estoy nerviosa. Pues esta persona me parece que ahora está en 5 o 6 meses, muy bien, y a la tercera visita cuando vino pues ya estaba embarazada, ¿no? Casos de éxito tenemos con edades avanzadas importantes, que era su objetivo, en situaciones personales que buscaban la maternidad con mucho ahínco, y es una gran satisfacción poder transmitir a esas personas o verles pues el cambio que han dado de conseguir pues ese objetivo de ser madres, ¿no? Entonces,
A nivel técnico, como hemos dicho antes, es fácil. La seguridad, si lo hace una persona experta, 100%. De hecho, no se han remitido en ninguna bibliografía y circunstancias adversas o reacciones, efectos secundarios importantes o graves, no lo hay, porque estamos hablando de agujas que son pues como un cabello, y realmente el electroestimulador que a veces se pone, se ha visto que ese flujo de la arteria uterina es la clave, que la vascularización mejora todo el entorno del endometrio y de una manera pues bastante fácil, y también ayudando con otros hábitos dietéticos, acompañando al programa que ha hecho su médico de fertilidad, pues se puede complementar de una manera fácil. Después viene el chiste fácil de decir, bueno, pues será casualidad, pero ya nosotros, y personalmente yo ya, ni las personas que vienen ya no se lo cuestionan, ¿no? Da igual, porque lo que importa es que el paciente tiene un objetivo y lo que importa es cumplir ese objetivo, ¿no? Si es casualidad de que la acupuntura, por diferentes mecanismos, como está calificada en algunos medios médicos aquí en España, ¿no? Que no es lo mismo que en otros sitios de Europa, pues cada uno es en teoría libre, pero ahí están las publicaciones para poder revisarlas. Las sesiones de acupuntura se establecen en función de cada caso y del diagnóstico de la persona que tiene la persona. En este caso nos hemos centrado más en los efectos de la acupuntura, en el efecto de la mujer. He de decir que a veces es importante, y hay también muchas publicaciones en el caso de la infertilidad masculina, que también hemos de pensar y hacer este estudio previo. Sería bueno comenzar pues un mes antes. Se pueden hacer perfectamente cada 15 días esas sesiones. Con a veces 3 o 4 sesiones es suficiente. Es muy fácil de ver la progresión porque lo ve el ginecólogo por medio de la ecografía en ese espesor y del endometrio o en los folículos que se están desarrollando en el ovario. Las sesiones duran aproximadamente media hora, entre que se colocan la paciente, las agujas, y se deja a la persona en reposo durante 20 minutos. Y el número de sesiones puede variar dependiendo de la evolución de la paciente. Hay personas que ya vienen informadas, que leen en la bibliografía que pone que es mejor, antes de empezar la estimulación, venir 2 meses antes para preparar ese endometrio. Y esto es así. Y otras publicaciones, sobre todo del Boston Fertility, pone que realmente tampoco es tan necesario porque algunas personas inmediatamente responden desde la primera intervención. En la experiencia yo creo que es bueno aconsejar que, como normalmente las personas que vienen ya han sufrido algún desengaño, entre comillas, y están un poco receptivas, sería bueno preparar ese endometrio pues por lo menos un mes antes, para primero saber qué están haciendo. Segundo, les aporta no solo la parte fisiológica que hemos hablado, del estímulo, de las hormonas y de la vasodilatación de la arteria, sino que les aporta también tranquilidad. Porque en realidad a veces es muy importante esa tranquilidad porque se traduce en neurotransmisores y se traduce en la oxitocina y en la serotonina, y en que esa persona no tenga ansiedad y que sepa que está haciendo un proceso normal y que el acompañamiento va a ser pues de esta manera, y lo vea pues una cosa fácil y que se sienta cómoda. No, las sesiones de acupuntura, efectos contraindicados si los hace una persona experta, como hemos hablado, pues yo puedo decir con mucha satisfacción que no he tenido ningún efecto contraindicado, y es más, en la bibliografía tampoco se habla de efectos secundarios importantes. ¿Qué puede ser un efecto secundario? Que después de la sesión, pues en el lugar donde ha tenido la aguja tenga 2 milímetros alrededor de un pequeño hematoma, ¿vale? Que a veces si sale una gotita de sangre, pues ya al paciente ya se le dice, ¿no? Igual algunas personas vienen, y sobre todo personas más jóvenes, vienen con un poco de miedo a lo que es la puntura, porque las agujas no tienen buena prensa. Entonces dicen, ¿me va a hacer daño? Entonces la puntura no se puede comparar, es una aguja de acero inoxidable, que es un material médico quirúrgico, ¿vale? Es lo mismo que una aguja intramuscular. Entonces, pero es una aguja que tiene, pues estamos hablando de milímetros, muy pequeña y que no hace daño. Hay que tener habilidad para atravesar la piel rápidamente, y las personas pues realmente quedan tranquilas y dicen, es verdad, no se nota nada, ¿no? Entonces eso es importante. No existe contraindicación de la acupuntura en pacientes con ningún fármaco, ni con los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque realmente llegar a coger un vaso tan pequeño
con una aguja que es milimétrica es difícil. Lo que sí sería contraindicación de la acupuntura es trabajar encima de una herida o de una lesión. Hay personas que tienen el dolor posquirúrgico, es muy difícil, y hay muchos estudios que realmente, como todas las fibras nerviosas que tenemos son cruzadas, tanto las motoras como las sensitivas, si uno tiene una herida y un dolor posherpético, por ejemplo, posquirúrgico en el lado derecho, se puede trabajar en el mismo lugar en el lado izquierdo, contralateral. ¿Por qué? Porque tanto la vía motora como la vía sensitiva en todos los humanos son cruzadas. Quiere decir que para trabajar en una parte del cuerpo, 80% de las fibras, o 60%, dicen muchos libros, vienen del mismo lado, pero 40% restante viene del lado contralateral. Con lo cual, esa es la explicación. También me gusta que preguntes esto, porque es la explicación porque a veces la acupuntura se hace bilateral, porque el tratamiento es muchísimo más eficaz.